No, en estos días, bueno, el tema electoral, el tema del fútbol, son los corrientes. Uno tiene que habituarse a que la información anda muy sesgada por ese lado, ¿verdad? Está bien. Pero hay un aspecto de la vida nacional que uno no sabe cómo tocar, porque habría que estar muy bien informado desde el punto de vista estadístico para saber si debe alarmarse o no. Estoy pensando en la seguridad. La seguridad ciudadana, quiero decir, se están dando muchos actos criminales un poco gruesos en el sentido de que reúnen características no hay respeto, porque todo acto delictivo es irrespeto a una ley, lo que sea, pero de falta de consideración a la vida y los bienes de los inocentes. Es decir, se suscita un pleito entre bandas de algún tipo y lo resuelven disparando en la calle en condiciones en que acá matando las esposas de los líderes y los niños. Bueno, una barbaridad. Son como bandas que carecen de un código de honor. Exacto. Porque las mafias en Estados Unidos tenían un código. En la década de los 20, cuando empezaron a desarrollarse, impulsaron un código de honor entre ellos. No tocaban las esposas, no tocaban los hijos, no tocaban nietos, en fin. Esa cosa del ámbito de la familia era como reservado, sagrado, etcétera, y se podían matar entre los mafiosos, pero las familias eran intocables. Aquí no. Aquí hoy es una acción orientada a aterrorizar, es a establecer un sentimiento de terrorismo. Falta de cultura. No sé si... Sí, eso es decir, que no les importa, son esos gangstercillos que no tienen nada que hacer, que los contratan como... No, estamos de acuerdo en eso. Eso puede ser la falta de cultura, pero es el terrorismo llevado al extremo de que matan familiares, incluso inocentes, niños, en este caso niños, con el ánimo más bien de mandar mensajes a otros grupos mafiosos o a otros mafiosos o a otros pillos, ¿verdad? De que si ellos no actúan de determinada manera les va a pasar lo mismo. Eso es lo que me parece que es el mensaje que se envía en esos actos criminales que están violentos, que están haciendo. Me mandaron un libro, ya lo empecé. Porque uno podría pensar que se maten entre criminales y así se van eliminando, ¿no? Se llevan en banda un montón de gente. Que me mandaron un libro, ya lo empecé, y si a alguno de ustedes les interesa, cuando lo termine, está a disposición, sobre el asesinato de los curas en El Salvador, de la Universidad de los Jesuitas, no solo a los curas, sino a la sirvienta y a la hija. Fue una masacre, pero bueno, resulta que evidentemente fue en la época de Cristiani, ni más ni menos, una acción del gobierno directamente, porque es muy evidente que fue un comando en aquel entonces Cristiani Atlacatl, el grupo Atlacatl, Cristiani era el presidente. Era del ejército, claro. Resulta que el que había sido, en ese capítulo donde estoy, que me llamó poderosamente la atención, que había sido ministro de Relaciones, el Chachi Guerrero, era muy amigo de Ignacio Ellacuría, un jesuita. Sí, era como decir muy importante, había venido varias veces a Costa Rica. Sí, claro, muy culto, una persona extraordinaria. Bueno, entonces llegó junto con otra gente, cuando le informaron,
a la universidad a ver el asunto y se fue alarmado y le dijo a otro de los jesuitas que habían estado en otra casa, eso lo van a pagar indudablemente. Yo tengo unas grabaciones, yo sé quiénes organizaron esto, son unos canallas, son estos, son el otro. Y bueno, salieron a la calle y al día siguiente lo fusilaron en el carro con su mujer y sus hijos, ¿no? Es decir, porque quién sabe quién oyó lo que iba a hacer. Es decir, qué horror. Gracias a Dios yo me vine antes de que todo eso. Es decir, a mí me tocaron 2 secuestros y se acabó. Y ahí fue cuando me fui para Colombia. Pero qué horror las cosas, ¿verdad? ¿Cómo mandan a un grupo del ejército, ¿verdad? Un comando del ejército, a liquidar a un grupo de curas que no tenían nada, y todavía se meten a los cuartos de las muchachas y las asesinan? Yo no sé, era hablando de ya sin asco. Secuestro simpático aquí en Costa Rica fue el de Cuco Arrieta. Sí, me acuerdo de ese, sí. Don Cuco era Cuco Arrieta. Tenía un montón de casas que cobraba en rentas, claro, cuarterías, de todo, ¿verdad? Un hombre muy mayor. Sí, claro. Muy mayor. Un grupo de gente de izquierda lo secuestra aquí en Costa Rica. Y lo tienen secuestrado, ¿verdad? Además tenía 80 y pico de años y estaba por casarse con una muchacha muy joven. De manera que amaba la vida, sobre todas las cosas. Pues, lo tienen ahí secuestrado en la zona de San Joaquín de Flores, ¿verdad? Por supuesto, muy bien atendido, con muchachas jóvenes que lo chineaban y lo cuidaban. Y él estaba lo tenían arriata, jugaba ajedrez y todas las cosas ahí lo atendían con toda la pata, ¿verdad? Y por supuesto, una zona campesina en esa época, hace como 50 años atrás, 40 y pico. Y ahí cometieron errores, obviamente. Pusieron tablas en las ventanas y un montón de cosas, y la gente que llegaba de la organización solo llegaba en la noche ahí. Entonces empezó a crear muchas sospechas al final descubrieron que ahí estaba Don Cuco, agarraron unos cuantos alrededor de los que tenían a Don Cuco. Cuando Don Cuco va a declarar, habla a favor de los secuestradores. Ahí no había síndrome de Estocolmo. Pero después se supo muy por dentro de las cosas que Don Cuco más bien había pagado parte de lo que le habían pedido el secuestro para que no lo volvieran a secuestrar. Pero eso de la formación de una... Ya siempre te acuerdas que nosotros salgamos en la Piapia, Don Cuco Arrieta lo tuvieron Arriata. Sí, fue medio folclórico eso. ¿No? Sí. Con esto del el ejército sirviendo de pandilla para hacer esas cosas, en México poco a poco va quedando en claro que México es horroroso. Que eso es de todos los días. Estaba viendo esas fosas que encontraron. Sí. No. Pero hay un periodista, déjenme ver de qué nacionalidad es, que logró que lo admitieran para entrevistar a los capos del narco en sus guaridas y todo. Fue una cosa muy arriesgada porque él mismo lo dice, el periodista. Si la policía llega llega el momento en que yo estoy ahí, voy a estar apuros para explicar qué estaba haciendo yo ahí. Pero además, ¿cómo le explico a los narcos que no fui yo el que se puso de acuerdo con la policía para traerla? Sí, claro. Ese tipo de cosas. Pero es muy ilustrativa la información que él muestra, y en una entrevista que le hacen explica cómo el ejército lo han metido a labores policiales, ¿saben? Y entonces procede en las acciones propias de la persecución de los narcos de una manera totalmente despreocupada por los civiles, por los inocentes, quiero decir. Y entonces él saca un video de un ataque de helicópteros a los narcos
en un lugar poblado, pero así, con una cosa sin asco, como hicieron los gringos en el Chorrillo, ahí en bueno, Panamá, exactamente. que bombardearon un barrio completo para llevarse a Noriega. Exactamente. Sí. Entonces, eso es algo que también está en la época, ¿verdad? Hay como se está dando como un retroceso a épocas en que no existían esos códigos, no, pues esas normas más o menos respetadas en cuanto a lo que es la ley de la guerra, ¿verdad? Sí, normas humanitarias. Que de pronto desaparecen. Hay un código de guerra. En ese sentido, sí, claro. Cómo tratar prisioneros. Exacto, en el caso de los prisioneros. Pero lo han incumplido tradicionalmente. Desde que con el gobierno de Obama desarrollaron un código de tortura. Sí, claro. Claro. Y donde está especificado que se puede torturar hasta cierto límite y sacan a la gente para que siga siendo torturada y la tienen ahí en la parte de la muerte y la sacan. Aquella tortura el agua que le meten en la cabeza. El running ese. Sí. Que se parece que el esplendor de esa tortura ocurrió en el tiempo de la ocupación estadounidense de Filipinas. Ajá. Porque la gente se le olvida eso, que parece que en la ocupación de Filipinas los Estados Unidos mataron miles de filipinos. Algunos dicen que hasta 1 millón. Ahí desarrollaron una guerrilla contra esa ocupación gringa formidable. Y hay un libro sobre eso que se llama La Guerra de la Pulga, que trata justamente de la resistencia y de la experiencia guerrillera. Cuando fue presidente Jackson, que le prometió a los protestantes, los protestantes de Estados Unidos se organizaron para cristianizar a Filipinas cuando Estados Unidos ocuparon. Y resulta que le pregunté, ¿cómo si los españoles ya lo hicieron hace 300 años? No, pero era un cristianismo malo, era católico, ¿verdad? Sí, claro. Entonces concurrieron a una reunión con el presidente de los Estados Unidos, creo que era Jackson, y ahora es que se me van, esos apellidos todos se parecen. Y el presidente de los Estados Unidos, después de que los oyó, les dijo, bueno, no se preocupen, nosotros no vamos a abandonar Filipinas porque esos son unos, los filipinos son unos hombres morenos y menudos que no sabrán nunca gobernarse por ellos mismos. Y entonces, y ahí quedó el designio de que no se iban a ir nunca. Y una de las cosas, digamos, irónicas en todo esto es que Filipinas, que había luchado por la independencia contra España, cuando murió el último rey antes de Borbón. Cuando murió un líder que había sido líder de la lucha contra los españoles, apareció en el funeral diciendo que él iba a rendirle homenaje a un rey que los había tratado con honor, comparándolo con los Estados Unidos. Pero la ironía definitiva fue cuando Filipinas obtuvo la independencia porque Japón se la dio. Sí. Los japoneses declararon independiente a Filipinas y eso nadie lo comenta, nadie lo dice. No, nadie, claro, así es. Entonces, la independencia de Filipinas vienen a decir que fue como en el 48, por ahí, ya no me acuerdo, pero no, había sido mucho antes. Bueno, la guerra hispanoamericana de los Estados Unidos en el 1898, era justamente para detener el proceso de independencia Cuba-Puerto Rico, y estaba la de Filipinas al mismo tiempo. Eran los 3 países o las 3 regiones que estaban en bronca luchando por la independencia de España. Otro cachito perdido ahí es el de las Islas Marianas, ¿verdad? Sí, Guam, por ejemplo. Sí. Ahí se habla español. Sí, claro. Bueno, en Filipinas se hablaba español. No, por eso. Pero y está aquel país africano también que habla español, ¿cómo se llama? Guinea Ecuatorial. Sí. Guinea, pero ese es un desastre, ¿verdad? Bueno, una vez conocí a un negrito ahí en la Guinea hablando español y me llamó la atención. Sí. Y se me olvidaba, digamos, de esa presencia española. ¿Le pasó lo de la lora? No solo la lora, el perico. Aprendió español. Oye, ahí me encontré en la red, ¿verdad? Le mandan a unos montones de vainas, ¿verdad? Pero me hizo mucha gracia. Aparece una imagen,
está Dios sentado con su barba blanca en un sillón, en el sillón del infinito, con sus sandalias de oro. Y entonces tiene dos sillas a la par, ¿verdad? Y llega Bush y le dice: Señor, bueno, acabo de pasar a tu presencia. En realidad yo cometí errores, pero no fue por maldad, fue por torpeza, por estupidez. Yo no sé qué ha resuelto. Entonces el Señor le dice: siéntate aquí a la izquierda. Y muy orgulloso se sienta y aparece, ¿cómo se llama? El negrito, Obama. Señor, he pasado a tu presencia, definitivamente. Yo procuré hacer el bien. Siéntate aquí a mi derecha, le dice. ¡Prum! Y aparece Trump. Y se queda viendo y dice: oiga, señor, usted está en la silla mía. Esta es mi silla. Eso es lo que yo esperaba. Qué bueno, y me hizo muchas gracias. Las figurillas muy bien hechas, ¿verdad? Porque es caricatura, pero qué bien hechas. De Trump hay figurillas. Sí, sí. Las vendían. Claro. Sí, las vendían. Pero no antes de la campaña, antes de que él fuera candidato presidencial, ya como figura empresarial. El presidente de la Asamblea tenía una, ¿no? Una foto que salió en la prensa de la actual presidente de la Asamblea. Sí. En su escritorio tenía una de Lincoln y otra de Trump. Pero como busto, como figura. Sí, es que es como un muñeco. No, sí, esculturita. Ah. ¿Sí? De los dos. No, yo voy a traerles una de Trump. ¿Vos tenés una? ¿La trajiste de Estados Unidos? No, yo no la traje, por supuesto que no voy a comprar nada de ese carajo. Mi hijo es empresario. Sí. Tengo dos hijos que son empresarios en Estados Unidos. Una vez le regalaron a él una figurilla de esas. Por supuesto la tenía ahí, cuando no era el candidato a nada, ¿no? Sí. Cuando era el promotor de negocios y esas cosas. Y la conserva todavía, pero más jocosamente que otra cosa. Sí, no es trumpista. Pues aquí en la primera fotografía que se publicó del nuevo presidente de la Asamblea en su puesto de presidente de la Asamblea, no me acuerdo por qué razón, el fotógrafo fue malillo, ¿verdad? Porque cogió un ángulo en el que se ven en primer plano las dos estatuetas y detrás el ínclito presidente de nuestro poder legislativo. El actual, el que sustituyó a Álvarez. O sea que... bueno, el nuevo, el que sustituye a Antonio Álvarez. Que es, por cierto, del partido... Acción Ciudadana. No, del Movimiento Libertario. De Libertario, sí. Claro, bueno, es entendible. ¿Se entiende? Es entendible. Lo importante es ver si ese presidente entiende a Trump. Bueno. Debe ser. Me imagino que sí. Ese fue el que se fue de compras a Managua. Sí, se llevó un montón de compañeros. Sí, claro. Bueno, así estamos. Y todavía dice Periódico Universidad, en un título enorme, claro, y después se explica, necesitamos más diputados. Entonces dice, según el argumento 143 la tesis que acaba de presentar ese muchacho. ¿Vos tenías esa tesis? No, la tesis mía presentada en la Comisión de Notables es que aumentáramos a 87. Sí. Bueno, según el 143, y acabamos, en un programa anterior nosotros hablamos de que el Parlamento holandés tiene 150 y la población de Holanda es como de 13 millones o algo así. Entonces digo que se les está yendo la mano, ¿no? No, pero cuando estuvimos en la Comisión de Notables habíamos hecho una comparación de congresos con relación a población, y en poblaciones similares a las nuestras, de 4 a 6 millones de habitantes, los parlamentos oscilaban más o menos entre 170 y 230 diputados. Más bien, la oferta que yo hice, elevar a 30 más, era corta. Pero incluso desde el punto de vista, puesto al revés. Desde el punto de vista del gasto, que toda la población fuera diputada y que hubieran 80 ciudadanos que votaban.
Como en el referéndum. Como en el referéndum, sí. Pero el costo de aumentar 30 diputados equivalía más o menos al costo de eliminar 50 asesores parlamentarios o 50 funcionarios parlamentarios de los 900 que tiene la Asamblea. No era nada. ¿Tiene tantos? Sí, claro. Y asesoran pésimo, porque no es resultado. No sé si 900 asesores, digo. Bueno. 50 funcionarios de jerarquía de la Asamblea pagaban perfectamente, entre ellos asesores, obviamente. Yo creo que por un momento suficientemente eso. Esa ha sido una de las tesis de Otto. De Otto Guevara. No, en asesores, en teoría. De Otón Solís. En asesores debe haber cerca de 400. De un asesor, así que eso es. ¿Cómo? En asesores debe haber cerca de 400. 400, podría ser. Son 6 por diputado. Y casi todos son parientes, que eso es lo más desagradable. El sobrino, sí. ¿Y por qué? El tío. Pues no, porque no debe ser, hombre. Sí. ¿Vos encontrás que eso es lógico? Sí, si es un buen asesor. Sí, pero es que todos son. Mi esposa es muy buena asesora. Yo confío en ella totalmente. Sí, claro. En materia económica ella maneja las finanzas de la casa. Y en materia de salud, definitivamente. Sí, claro. Entonces, sí. Además, puede estar seguro de que a ella no le puede ofrecer plata a la DIS para que le pase para que le pase volados. Porque ahora vi. No, yo pienso que esa discusión de los asesores, el problema de los parientes es cuando se nombran sin capacidad de contribuir al buen ejercicio del diputado, digámoslo así. Pero eso solo lo puede definir el diputado. Yo no sé, el hecho es que hay muchos ciudadanos con categoría suficiente como para servir de asesor, y esa preferencia al sector de parientes del diputado me parece horroroso. Es como cuando un presidente escoge a su hermano el ministro. Sí, bueno. No es lo mismo. Bueno, dice que hay que aterrizar. Sí, aterricemos. rápido. Aterricemos rápido. Sí.